programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención que cada noche nos dispensan y por supuesto en las sucesivas repeticiones. El invitado para esta noche es el amigo Francisco García. Francisco García es constituyente, es presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón, es vicepresidente de la clase obrera del PSV para el Estado Falcón. Bienvenido, Francisco, a Punto Fijo de Opinión. Bienvenido una vez más a Falconía, que me reiteras que esta siempre ha sido tu casa. Gracias por estar con nosotros. Un placer, ¿verdad, Henry? Estar aquí en esta casa. Saludo a sus directivos, que son amigos y bueno, y nos acompañaron durante muchísimos años y nos siguen acompañando en muchas luchas. Henry, para ti también un placer compartir esta noche este programa Opinión en Punto Fijo, que además también nos ha acompañado y nos ha permitido estos espacios para que los trabajadores especialmente conozcan de las luchas, de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer por sus reivindicaciones, por sus derechos y por cada una de las cosas que tienen que ver con el mundo laboral. Sí, Francisco, desde que te conozco hace unos cuantos años, te conozco precisamente en el terreno de la defensa de los trabajadores, incluso has sufrido persecución por ello, ¿no? En los últimos días ha estado sonando acá en la península de Paraguaná que se estaría aplicando la lista Tascón en la refinería, en el complejo refinador Paraguaná, pues, lo cual sin duda luce un tanto a destiempo, tomando en cuenta la situación en la que está la industria petrolera. Eso afecta, por supuesto, la imagen del gobierno. ¿Qué opinión te merece eso? Y estás al tanto de la situación, si lo puedes explicar a la colectividad de Paraguaná. Solamente que estamos preocupados, sino ocupados en eso. Primero tenemos que calificarlo como una situación aberrante, una situación que es violatoria de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, de la Constitución Nacional, que deja claro y establece el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Y bueno, quiero aprovechar tu programa, Henry, para informarle a los trabajadores petroleros y a toda la colectividad de la península de Paraguaná, que está muy vinculado con la industria petrolera, que gracias a todas las gestiones, al pronunciamiento, al reclamo, que inclusive llegó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, bueno, hemos logrado que esta persona, porque también hay que dejarlo claro, no es una política del gobierno, no es una política de la industria petrolera, es una persona que asumiendo alguna responsabilidad momentánea en un cargo, bueno, decide aplicar estos métodos que, bueno, son aberrantes, pues que además excluyen y son descalificadores de lo que es la naturaleza de las relaciones laborales. Hoy, quiero decirle que gracias a todo ese empeño, y tengo que reconocer el trabajo del compañero Will Rangel, presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, del compañero José Uray, miembro del Estado Mayor de los CPT aquí en el Estado Falcón, Rodolfo Martínez, todo ese equipo de dirigentes obreros y de trabajadores impulsando conjuntamente con esta vicepresidencia, con este servidor, y además también la posición del gobernador Víctor Clark en rechazo a esta situación. Hoy podemos decir que eso quedó absolutamente erradicado de la industria petrolera en el Estado Falcón. Cualquier trabajador al que se le impida el derecho al trabajo a través de este método mal llamado, porque hay que decirlo así, lista Tascón, tenemos que hacer un reconocimiento a ese hombre más bien que dio la vida por las libertades de la población, como es Luis Tascón. Nosotros le hacemos el llamado para que denuncie. Esto no es una política del Estado, no está autorizado por ninguna autoridad de PDVSA y además eso está rechazado por todos los mecanismos que nosotros conocemos. Ahora, Francisco, cuando tú dices que está erradicado, ¿desde cuándo está erradicado? Porque esto ha estado sonando constantemente. No, te estoy hablando y es una primicia, ¿no? Desde el día de ayer nosotros logramos a través de todos estos reclamos y todas estas luchas que la gerencia de DCI, la antigua PCP, que es la gerencia que revisa
que tiene entre de su competencia revisar el perfil de las personas que van a entrar a la industria petrolera por razones de seguridad de Estado, pero ellos no pueden tomarse esas atribuciones. Ya hubo un pronunciamiento ya oficial de esa gerencia y del gerente general del CRP, donde no se permite esa terrible y lamentable práctica. Sí, una torpeza desde todo punto de vista, primeramente desde el punto de vista constitucional, porque eso lo establece la Constitución, el derecho al trabajo. Segundo, la industria hay que recuperarla y sin el consenso de los trabajadores es imposible recuperarla. Y tercero, estamos a las puertas de un evento electoral, lo cual sin duda alguna afecta, electoralmente puede afectar al gobierno, así de sencillo. Así es, bueno, nosotros pensamos que ni siquiera en las puertas de un evento electoral, ni siquiera bajo las condiciones extremas que está la industria, eso es una práctica que no es aceptable de ninguna manera, porque como tú lo has dicho, sí, efectivamente nuestra industria petrolera ha pasado un proceso de migración masiva de mano de obra, que yo tengo que reconocer la mano de obra y tengo que explicarle a través de tu programa que la mano de obra no migra necesariamente por razones ideológicas, a menos que, bueno, en el país donde se encuentre hay una guerra, estén cayendo bombas sobre los centros de trabajo, sino que migra por razones económicas. Así es, y nuestra mano de obra venezolana ha migrado por razones económicas, el deterioro de las condiciones laborales, económicas, que ha sido producto de muchas cosas, Henry, que lo hemos hablado, por supuesto los errores que hemos cometido, que no vamos a dejar de reconocerlo, pero también de factores externos, como el caso de las medidas coercitivas contra nuestra industria petrolera, los bloqueos que se han realizado, el impedimento de vender algún tipo de nuestro petróleo, pues, o sus productos derivados, y además de eso, la imposibilidad de adquirir partes, repuestos, tecnología tan necesaria para una industria tan compleja como la industria petrolera. Sí, ahora Francisco, pero llama la atención que el salario de los venezolanos es prácticamente el salario más bajo del planeta, ¿no? Y especialmente los trabajadores del sector público. PDVSA le mejoraron ahora, muy recientemente, pero muy mal pagado, la gente de PDVSA. Actualmente le mejoraron un poco y creo que todo está anclado en el dólar, ¿no? Para que no se devalúe en el petro, en todo caso, para que no se devalúe la cuestión, pero no se justifica que a estas alturas tengamos el salario más bajo del mundo. Y repito, el sector público es el más afectado, porque en todo caso los privados están pagando en dólares a sus trabajadores. Así es, fíjate, sí, efectivamente, nosotros por un lado tenemos un proceso que tenemos que decirlo espontáneo y en algunos casos anárquico de recuperación del ingreso de los trabajadores del sector privado. Yo en ese sentido irresponsablemente tengo que hacerle un llamado a los trabajadores porque nosotros no podemos permitir que en esta situación se pretenda recuperar el salario de los trabajadores del sector privado en detrimento de sus condiciones laborales, de sus convenciones colectivas, de sus pisos de seguridad social, ¿verdad? Yo creo que debe haber un equilibrio allí, como te digo, sí, efectivamente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, hay un proceso terrible contra la clase trabajadora, producto, por un lado, de las condiciones económicas, pero también de la pandemia del COVID-19. Debe haber un equilibrio en eso. Ahora, en cuanto a los trabajadores del sector público, sí, efectivamente, y eso se deriva de qué, de lo que te acabo de decir anteriormente. El Estado venezolano se encuentra en este momento incapacitado de dar una respuesta a los trabajadores del sector público. Más de 2,5 millones de trabajadores directos tiene el Estado y además de eso de la administración pública descentralizada, que podría ser aproximadamente 5 millones de trabajadores. Cuando nosotros vemos la última estadística que hay que decir, que reconocemos de la mano de obra económicamente activa, está por el orden de los 13 millones de trabajadores. Imagínate tú la carga, dentro de ese universo de 13 millones de trabajadores, tener la carga de 5 millones no es cualquier cosa. Y es muy peligroso, disculpa Francisco, porque oye, ellos llevan el peso del Estado, del funcionamiento del Estado venezolano, y eso es muy peligroso. Así es. Es muy peligroso. Ahora, también hay que reconocer que ahí ha habido, como te lo digo, ahí ha habido fenómenos negativos. Recordemos las nóminas paralelas, el abultamiento de la nómina del Estado. Eso fue algo muy común en esa Venezuela saudita. Yo creo que ahí debe haber una revisión profunda. Además de eso, nosotros tenemos que ir a un proceso de revisión de los cargos, de todo lo que tiene que ver con los cargos de la administración pública. Bueno, nosotros llegamos aquí a tener 5 choferes en el hospital de Coro y una ambulancia dañada, para ponerte un ejemplo, y como eso, miles de ejemplos. Entonces yo creo que hay una... O una ambulancia activa, ¿sería? Sí. Una ambulancia activa. Sí, había 5 choferes y no había ambulancia, Sí. Para decirte correctamente. Entonces,
todo eso tiene que pasar por un proceso. Ahora bien, la solución es estructural, Henry, no hay una solución mágica, no hay la posibilidad de resolver las cosas si nosotros no llegamos a un proceso donde en primer lugar se levanten todas esas medidas coercitivas, todo el proceso de sanciones, ¿verdad? Si nosotros no llegamos a establecer a través del diálogo nacional, que es un proceso que está en marcha y los venezolanos lo saben, lo intuyen, lo conocen, porque hay cosas que se ven y otras que no. Pero si nosotros no llegamos a resolver estructuralmente ese problema, bueno, se hace muy difícil solucionar el problema del ingreso de los trabajadores de la administración pública. Sí, vamos a hacer el corte, pero ¿crees que es posible eso a corto plazo? Sí, yo creo que sí. ¿A corto plazo? Yo creo que está en marcha ese proceso. Creo que está en marcha a corto y mediano plazo la solución definitiva de ese problema que tiene que ser resuelto. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuaremos conversando con Francisco García, constituyente, es presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón, es vicepresidente de la clase obrera del PSUV para el Estado Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Francisco García, constituyente, presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón, vicepresidente de la clase obrera del PSUV para el Estado Falcón. Francisco, te preguntaba en el radio y te hago la pregunta aquí también, en relación a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que la conforman el sector empresarial, los gobiernos y por supuesto el sector de los trabajadores, ¿no? Anteriormente los salarios en Venezuela se daban a través de la tripartita, empresarios, gobierno y trabajadores. De un tiempo para acá el incremento de salario lo hace unilateralmente el gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con esa práctica de que sea unilateral o de que sea tripartita o le cambias el nombre de tripartita? No sé. Mira, en primer lugar, bueno, el término tripartita nosotros tenemos muy triste recuerdo, ¿no? Nosotros tenemos que
recordar que en 1998 y 1999, a través de un proceso tripartito, como se llamó en ese momento, bueno, se deterioraron casi todas las condiciones y conquistas históricas de los trabajadores venezolanos, con la pérdida de las prestaciones sociales, con la precarización del empleo. ¿Te acuerdas de aquellos 3 meses de prueba? Eso es un régimen que no existe en ninguna parte. Aquí se estableció a través de esa tripartita. Y como eso, muchas cosas, el derecho a la maternidad y el derecho a la estabilidad en el trabajo. Pero yo creo en el diálogo social, que es el principio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En este momento estoy participando como delegado, consejero técnico ante la Organización Internacional del Trabajo por los trabajadores venezolanos y con la Federación Sindical Mundial. Y allí nosotros defendemos el principio del diálogo social. ¿Dónde se rompe ese diálogo social que se venía generando en Venezuela? Bueno, fue durante el golpe de Estado del año 2002, cuando tú veías que el presidente de facto de Venezuela en ese momento fue Carmona, que era presidente de la CTV, y de Fedecámaras. De Fedecámara, perdón, y el compañero que era presidente de la CTV, bueno, estaba reclamándose ministro del Trabajo en ese gobierno de facto. Es en ese momento donde se rompe el diálogo social. Pero ahora bien, eso es pasado. Yo quiero informarle a todos los prestigiosos escuchas y videntes de tu programa que en este momento nosotros tenemos, por petición de la Organización Internacional del Trabajo, 3 semanas reunidos con todos los factores tripartitos, como lo llamaste, que el tripartito, el término como tal no necesariamente significa algo malo, sino que son 3 partes que están allí. Sí. En primer lugar, el gobierno, que lo representa el ministro José Ramón Rivero, y están todas las organizaciones de empleadores, en este caso Fedecámara, Fedindustria y todas las organizaciones, Consecomercio, todas esas organizaciones que representan o que son... Al sector empresarial. Sí, que son gremios de los sectores empresariales. Y por otro lado, todas las organizaciones de los trabajadores, independientemente el tinte político. Incluyendo la CTV. Sí, está la CTV, está ASI, que es otra de las organizaciones, está SECODESA, que es otra organización, por supuesto la Central Socialista de Trabajadores. Bueno, ya tenemos 3 semanas trabajando duro. ¿Con miras a qué, Francisco? ¿Ah? ¿Con miras a qué? Bueno, sí, en primer lugar, analizando todo lo que ha pasado en materia laboral en el país durante los últimos años, pero principmente el objetivo de... El salario es la recuperación del ingreso de los trabajadores y hacer una propuesta aceptada por todos los factores del mundo laboral venezolano para recuperar el salario. Eso ya tiene 3 semanas, nos reunimos todos los viernes, ya sea en vía directa o a través de los mecanismos virtuales que existen en el momento, pero esa mesa de trabajo está instalada y nosotros esperamos resultados tempranos. Nosotros esperamos que en los próximos días o en los próximos meses podamos ya tener concretamente alguna decisión que verdaderamente busque recuperar y sacar a los trabajadores del terrible drama. Francisco, pero hay disposición de las 3 partes, a recuperar el salario del venezolano. En principio, eso fue un debate bien duro, ¿no? Porque en principio teníamos que decirnos las verdades. Es decir, decirnos, ellos por un lado, bueno, acusarnos de 1000 cosas. Fíjate que nosotros en el mundo, en la Organización Internacional del Trabajo, donde acuden 184 países, por primera vez en el mundo, un gobierno es acusado de violador de los derechos sindicales por los empleadores. Es el caso de Venezuela. Es decir, nosotros tenemos 15 años en un caso en la OIT donde los empleadores, Fedecámara, fue acusar al gobierno venezolano que no le permite la asociación sindical eso no tiene precedente en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que decirnos muchas cosas allí, porque, bueno, era necesario, pero creo que desde la semana pasada, desde el último viernes que estuvimos allí, bueno, han venido ya hechos concretos, técnicos de Fedecámara, técnicos del gobierno, técnicos de la clase trabajadora, analizando los problemas concretos de los trabajadores, y yo creo que eso ha sido ya el primer avance importante, ¿verdad? Porque ya de allí lo que esperamos es ya que se hagan propuestas concretas para que el gobierno pueda tomar algunas decisiones. Francisco, yo creo que tú fuiste el primero, yo te entrevisté a ti una vez por radio, creo que por teléfono, y creo que tú fuiste el primero que propuso que el salario se anclara al petro. Creo que fuiste, si no me equivoco, incluso el presidente Maduro prometió eso, que sería como especie del medio petro, pero eso no se ha cumplido. Pero una de las propuestas, es más, inclusive nosotros, aparte de eso, propusimos que el salario, especialmente los trabajadores petroleros, se aumentara de acuerdo al ingreso de la gasolina. Así que hubiese un aumento, como después de hecho ocurrió,
de los precios de la gasolina. Nosotros tenemos ahorita prácticamente el 60% de la distribución de gasolina a precio internacional, y yo creo que con eso, aparte de las inversiones necesarias para la industria, bueno, debe haber, y como lo ha habido, pues la discusión de la convención colectiva que se acaba de aprobar los trabajadores petroleros, fue producto de que la empresa petrolera ha tenido un ingreso, ¿verdad?, importante, que se ha derivado de la venta de la gasolina a precios internacionales en muchas estaciones del país. Pero eso debe ser una referencia. Yo creo que de allí también, ¿verdad?, con la venta de esos productos, que nosotros somos un país básicamente petrolero, también debe garantizarse el ingreso de los trabajadores públicos. ¿Por qué? Porque el ingreso de los trabajadores privados... Es el más golpeado, por cierto. Claro, el sector público es el más golpeado. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad de la seguridad social de los trabajadores públicos y los trabajadores de las empresas estratégicas y básicas del Estado. Ahora, el sector privado tiene que asumir la responsabilidad social de sus trabajadores y también sus ingresos. Yo creo que eso debe llegar a un momento donde nosotros tenemos que claramente tomar decisiones en ese sentido, porque no podemos seguir achacándole la responsabilidad social de los trabajadores del sector privado al Estado. Yo creo que aquí llegó casos donde el Estado inclusive le tocó indemnizar a una cantidad de trabajadores que quedaron cesantes por empresas privadas. Te lo digo concretamente en el sector construcción. Cuando se construyó allá la laguna de oxidación de Coro, las empresas se fueron y el Estado tuvo que asumir la responsabilidad de pagar las prestaciones sociales de esos trabajadores, de los pasivos laborales. Entonces, yo creo que eso ya no es viable. Y de verdad que tampoco es sustentable que eso siga pasando. El sector privado debe garantizar, y está bien claro establecido en la ley, inclusive el margen de ganancia que debe destinarse, que es el 30%, hasta el 30% que debe destinarse para pago de utilidad hacia los trabajadores. Yo creo que todos esos mecanismos que ya existen, bueno, deben ponerse en práctica, y el Estado concentrarse en la responsabilidad de recuperar inmediatamente, luego de revisar bien minuciosamente toda la nómina del Estado, que sea una nómina de verdad. Aquí ahorita hay personas que, bueno, se quejan y están por allá, son, por decirte, educadores que están en Chile, que están en Perú, que están en cualquier país de América Latina y siguen en la nómina del Estado. Yo creo que eso tiene que sincerarse necesariamente, porque una vez que nosotros logremos incrementar de verdadera, tiene que ser para el que trabaja, pues, el que está en su puesto de trabajo, el que está contribuyendo para el desarrollo del país. En estas semanas que llevan de discusión ustedes, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, ¿ha habido alguna propuesta en relación al salario? Más o menos te expliqué no, por supuesto, el primer análisis que se hizo ha sido el deterioro del salario desde el año 2015 hasta el año 2021. Pero no ha habido lluvia de ideas y por lo propuesta en cuanto a... Porque yo una vez, te lo decía en el programa de radio, cuando Henry Falcón fue candidato a la presidencia de la República, que él proponía la dolarización de la economía de Venezuela, y yo entrevistaba al economista Douglas Hatten y le planteaba eso, él me decía que si se reactiva el sector, la producción, automáticamente la moneda se fortalece, el bolívar se fortalece, no sería necesario, aunque hoy en día la economía de Venezuela está dolarizada, pues todo está anclado en el dólar. Ahí caemos como en el cuento de quién fue primero, el gallo o la gallina. ¿Por qué? Porque para reactivar la producción, si tú puedes, te explico el caso que está pasando con algunas empresas de productos de consumo no masivos, sino relativos, como el caso de quesos especiales. Es decir, algunas personas en algún momento invirtieron porque vieron una gran expectativa de consumo en productos alimenticios y ahora llegaron a un techo. ¿Por qué? Porque si la población no tiene el poder adquisitivo para comprar esos productos, tú puedes producir todo lo que tú quieras, pero no vas a tener el mercado para llevar esos productos. Nosotros está ocurriendo un fenómeno que nosotros rechazamos, que es el hecho de que, bueno, parte importante de la producción bovina de carne del país está siendo sacada para exportada. Eso es un hecho terrible porque eso es en detrimento del consumo nacional. Claro. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con el queso, donde hubo una reducción importante del consumo de algo tan elemental para el venezolano como es el queso. Entonces, son fenómenos que tú a la hora de tomar algunas decisiones tienes que ponderar. Entonces, ahí es donde yo entro. Si tú, en principio, no elevas el salario de los trabajadores, no vas a tener capacidad para que esos productos sean consumidos. ¿Para qué vas a producir si no tienes mercado? Pero además de eso, ¿quién va a ir a trabajar con unas condiciones tan terribles? Claro. Donde no tienes además del problema estructural de transporte, no tienes para trasladarte, para pagar un transporte para tu centro de trabajo. Entonces, son condiciones que es lo que nosotros en este momento estamos trabajando dentro de esas mesas, ¿sí? Y desde el punto de vista particular, tanto la Central Socialista de Trabajadores como lo que yo represento en el Estado Falcón, nosotros estamos proponiendo la indexación total de la economía, principalmente del salario.
Es decir, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que buscar un mecanismo que permita, a lo mejor no vamos a llegar en este momento a lo que llegamos con el comandante Chávez, $350 de salario mínimo en este país, que era uno de los mejores de América Latina, pero sí, lo que consigamos, 100, 150, bueno, se indexe, que ese ingreso no, porque se ha llegado, inclusive nosotros llegamos aquí a aumentar 2.000, no sé cuánto por ciento el salario. Sí, sí. Y bueno, y eso duró 2 meses, Sí, la felicidad, la alegría. Se volvió a salir agua. Si nosotros hubiésemos logrado indexar ese monto, bueno, tuviéramos otras condiciones laborales en el país. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Francisco García, constituyente, presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón, vicepresidente de la clase obrera del PSUV para el Estado Falcón. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparte, ya regresamos. En la delantera, la milla 1:37, entran en la recta final, Mayón Business dominando. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Francisco García, constituyente, presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón, vicepresidente de la clase obrera del PSUV para el Estado Falcón. Francisco, ¿ustedes no se han propuesto o no han estudiado, como existe en otros países, que el pago sea por hora, sin que se pierda porque tú me decías hoy en la radio que se puede perder o sea, mientras cobres por horas, pero el día que dejes de trabajar todo se deja de percibir, pero siempre y cuando haya seguridad social, o sea, que sea mixto, que el trabajador gane por hora y a su vez pueda cotizar para tener seguridad social. Así es, Henry, como te decía temprano, bueno, nosotros, el mundo entero, especialmente el mundo laboral, está pasando un cataclismo, ¿no? Es decir, hay situaciones, inclusive lo que se denominan los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son algunos instrumentos de las Naciones Unidas para medir el avance de las poblaciones hacia la mejora en servicios, los accesos a servicios fundamentales como el agua, los alimentos. Eso ha retrocedido con el tema de la pandemia al año 2015. Es decir, todo lo que se alcanzó hasta el año 2019, bueno, ha retrocedido al año 2015. Entonces, ante ese escenario terrible, que tiene inclusive elementos y personas y protagonistas más que otros, como es el caso de los jóvenes, como decía temprano, que los jóvenes tienen el doble de la dificultad que los adultos para acceder a un empleo. Además, todos sus programas de formación se han detenido. El caso de las mujeres que ahora se ven expuestas a más trabajo no remunerado, puesto que ya los niños no están yendo a la escuela,
entonces están en la casa y eso Sí. es trabajo no remunerado, más esfuerzo, ¿verdad? Que tienen ahí. Hay sectores y además la mujer, el 75% de las mujeres son las que están al frente de la lucha contra el COVID, son enfermeras, médicos. Entonces, fíjate, lo que es un tema general y entonces nosotros, te decía temprano, como dirigentes obreros, como trabajadores, tenemos que reinventarnos, cómo reinventar esto y avanzar. Hay una palabra que me gusta mucho, Henry, que es resiliencia. Es decir, nosotros estamos ante un proceso de resiliencia. ¿Qué es eso? Bueno, es la capacidad que tiene el ser humano de sufrir, ¿verdad? De adaptarse de alguna manera, ¿verdad? Pero además de eso salir adelante. Así es. Nosotros hemos pasado eso en todo, lo pasamos en toda esta situación. Hoy tú ves aquella cantidad de emprendedores, de gente que, bueno, haciendo muchísimo esfuerzo para salir adelante, reinventándose. Lo mismo tiene que hacer el movimiento obrero. Y lo que tú dices, bien pertinente. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Bueno, que en detrimento de todo lo que es el piso de seguridad social que debe tener todos los trabajadores y que lo garantiza en Venezuela la ley orgánica del trabajo y lo garantiza la Constitución, el derecho a las prestaciones sociales, el acceso a una educación gratuita, el acceso a la salud gratuita con todas las dificultades que puede tener el sistema. Es decir, en eso no podemos retroceder, ¿verdad? Porque nosotros llegamos aquí a tener $350 de salario mensual con el presidente Chávez y teníamos acceso a todas esas cosas. Nuestros hijos pueden todavía ir a la universidad gratuitamente, que es una cosa que no es común en ningún país, pero eso es lo que tenemos que preservar y cuidar. Ahora, sí, tenemos que buscar mecanismos mixtos. Nosotros aquí en Paraguaná vamos a tener prontamente, Dios mediante, la instalación de una zona económica especial, donde van a venir inversiones extranjeras importantísimas. Y allí nosotros tenemos que cuidar el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad, el derecho a la convención colectiva, el derecho a la libertad sindical, porque esas transnacionales llegan y lo primero que piden, bueno, no queremos sindicatos, no queremos prestaciones sociales, no queremos estabilidad en el trabajo, ¿verdad? Esa es la experiencia mundial, es decir, eso no se está inventando en las zonas económicas especiales. Hay más de 5.000 en el mundo y exitosas solamente 120, para que tú te imagines. Sí, ahora Francisco, en esas 3 semanas que ustedes llevan de discusión, eso es por sugerencia de la OIT, ¿verdad? Entonces, Sí. Gobierno, trabajadores y empresariado, se han puesto de acuerdo en más o menos cuánto pudiera ser el estándar o el equivalente del salario mínimo para el venezolano. Sí. Mira, sí, nosotros. Anclándolo en dólares, que en todo caso es lo que más se entiende sí, la te gente. estoy hablando de una posición particular. Te hablo de particular, te hablo de la Central Socialista de Trabajadores. Nuestro objetivo es llegar a los niveles que tuvimos con el presidente Chávez, de $350. Nos parece que es justo. Pero en este momento, fíjate, nosotros tuviéramos ese estándar y con el fenómeno de inflacionario, inclusive contra la divisa, no solamente el dólar, sino el euro, el petro, lo que tú manejes, bueno, hay un fenómeno terrible, inflacionario, que bueno, tampoco es común, pues, porque tú vas a los Estados Unidos y tú compraste un producto hace 2 años en $1 y hoy te puede costar $1.5, si acaso. O el mismo dólar, O o el mismo dólar. incluso menos. Sí, ¿me entiendes? Porque es una inflación, entonces si nosotros tenemos como referencia esa moneda, ¿cómo es posible que aquí tú tengas Todos un los producto días, que te todos los cuesta días $1, mañana te cuesta $2 y es una cosa alegre, pues? Entre esas cosas hay una situación también, Henry, que está sucediendo, que a lo mejor es imperceptible para algunas personas por el poco manejo que tiene de divisa a grandes escalas, pero cuando tú dejas en un comercio, mira, $0.50 porque no tengo vuelto, o dame otro producto, o que, mira, es decir, se está generando, eso es lo que está generando todo ese proceso inflacionario hacia la divisa, pues llámese dólar. Entonces, nosotros ahí proponemos que el gobierno nacional debe asumir también su papel como Estado de control. Claro. En primer lugar, bueno, el control de precios. Porque hay mucho de especulación. Así es. En primer lugar, el control de precios. Y después de eso, que todas las operaciones de menudeo de $10 hacia abajo deben manejarse a través del sistema bancario nacional. Llámese Bolívar, llámese tarjeta, llámese pago móvil. Que se saque una regulación. ¿Por qué? Porque allí es donde se está generando el impulso hacia el sistema inflacionario, hacia la moneda extranjera. Y luego, por supuesto, el rescate paulatino de todo lo que tiene que ser con nuestra moneda nacional. Te decía temprano que no necesariamente una dolarización es la solución a la situación. Primero porque la dolarización vas a perder tus condiciones laborales. Pasó en Europa, los trabajadores ganan 700 euros y cualquiera dice, mira, una cifra astronómica, y a veces la ponen aquí como ejemplo, pero no tienen que pagar su seguridad social, tienen que pagar la educación de sus hijos,
tienen que pagar su transporte, tienen que pagar su combustible a precios internacionales, tienen que pagar el alquiler porque hay más, te puedo decir, hay más propietarios en Cuba que en Suiza. Es decir, todo el mundo vive alquilado, inclusive en los Estados Unidos, tienen que pagar su vivienda. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, primero que no eres dueño de nada. Y segundo, que cuando tú vas y te enfermas o pierdes tu puesto de trabajo, entras en una situación terrible porque tú no tienes posibilidad de ahorrar. Es muy difícil que un trabajador, pagando todo lo que te he descrito anteriormente, tenga posibilidad de ahorro. Entonces, bueno, cae. Si no tienes un buen sistema de seguridad, que en algunos países sí, hay que reconocerlo, lo hay, como lo que tú decías anteriormente, bueno, tiene que ser algo mixto, sí los hay de seguridad social, bueno, quedas excluido totalmente de la sociedad. Sí, en todo caso lo importante es que el salario le alcance a la gente, como era hace unos pocos años atrás. Claro, que tú puedas comprar, o sea, satisfacer las necesidades de tu familia, al menos básicas. Pero entender qué es el salario, es decir, el salario es un pago, es una retribución por un esfuerzo que tú haces, un trabajo, tu profesión, pero ¿para qué es el salario? El salario es para tener acceso a cosas, tener acceso a la vivienda, Claro. tener acceso a los servicios. Aquí en este país no se paga servicios públicos, ya eso tú tienes que tomarlo parte como el salario, porque tú puedes ganar en Colombia, voy a decir una referencia, $400, pero tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el transporte, el combustible. Entonces ya tú tienes que valorar eso y nosotros en esa etapa tenemos que entrar, ¿verdad? Valorar eso como parte del salario, porque ya tienes acceso a unos servicios fundamentales. En Venezuela es uno de los países que se logró el objetivo del milenio en materia de acceso a la electricidad y el agua, por encima inclusive de países desarrollados en su momento. Estoy hablando del año 2013, 2014. Acceso a la electricidad, acceso al agua y a los servicios fundamentales, ¿verdad? Todo eso, por supuesto, ahorita ha retrocedido. Todos esos indicadores producto de la situación que todos conocemos. Entonces, eso hay que valorarlo. Es decir, tiene que ser pensado de esa manera. No pensar, bueno, yo quiero $350. Bueno, está bien, vamos a darte 500, pero tienes que pagar la electricidad, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el combustible. Ya no hay más combustible subsidiado, que bueno, que eso es una cuestión que hay que resolver ahorita, pues yo no creo en esa división. Sí. Eso es lo que trae que la gente se meta en la cola para vivir de eso, y eso no es el objetivo fundamental. Hace unos 15, 16 años, aquí en Venezuela hay una cuestión que hace un estudio de la calidad de vida de las ciudades. Hace como 16 años por allí, Punto Fijo estaba, en un año fue catalogada como la tercera ciudad con mejor calidad de vida de Venezuela, mejor calidad de vida de Venezuela. Por supuesto hemos visto cómo eso se ve una pica. Claro. Era fácil, o sea, aquí se vivía súper bien. Así, pero sin embargo, yo te lo puedo decir con bastante propiedad porque a mí me toca recorrer el país casi todos los días. Falcón, Punto Fijo, en materia de electricidad, ahorita ha mejorado bastante el tema del agua, de servicio. Bueno, no estamos bien, pero estamos en una mejor condición que estados como Zulia. Es terrible la situación. Sí. Si te vas allá de Monagas hacia abajo, hacia el oriente del país, terrible la situación de electricidad y todo ese tipo de cosas. Correcto, está pestañeando lo que está, esperemos que no se vaya la electricidad. Hablemos muy bien. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos con nuestro último segmento ya, conversando con Francisco García, constituyente, presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre
través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Francisco García, constituyente, presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón, vicepresidente de la clase obrera del PSUV para el Estado Falcón. Francisco, hemos hablado de la parte electoral, ¿no? Se avecina el proceso electoral, la escogencia de los alcaldes, concejales, consejos legislativos, gobernadores. El PSUV está organizando primeramente las postulaciones por parte de los posibles candidatos o candidatos por parte de la SUBC, luego el 8 de agosto el proceso de primaria para la escogencia de esos candidatos, ¿no? Tú fuiste constituyente, ¿tiene alguna aspiración? Otra cosa, a mí me da la impresión de que están como que con mucha cautela, no debiera ser, porque los que pretenden ser candidatos debieran anunciar para que la VC sepa que tiene aspiraciones, pues si la VC no sabe que Francisco García aspira, no lo van a postular. Entonces debiera existir un mecanismo para que los PSUVistas que aspiren pues sean presentados ante la VC para sus posibles postulaciones. Sí, mira, en primer lugar, el Partido Socialista Unido de Venezuela, aplicando algo que no es nuevo, ¿no? Que es su reglamento, su estatuto, y el libro rojo ha decidido, porque el libro rojo establece varios métodos. Nosotros desde el año 2015 no teníamos una elección de base para escoger los candidatos, sino que había sido a través del método de coactuación, que es un método también establecido en el reglamento, pero hoy lo que se impone, y es la mezcla de varias cosas, pero especialmente que las bases puedan tener la oportunidad de manifestarse. El día 27 de junio habrá un proceso interesante para toda la militancia. Es una de las cosas que hay que dejar clara. Esto no es un proceso exclusivo de la VC. Sí. Cualquier persona que sea militante inscrito en el PSUV puede postular a sus candidatos, porque tengo que dejarle claro también porque se han establecido algunas reglas, algunas condiciones para esa postulación. En primer lugar, la paridad de género para cada uno de los cargos, ya sea gobernador o gobernadora, ya sea alcalde o alcaldesa, ya sea legislador o legisladora, el Consejo Legislativo o concejal o concejala, debe haber postulado un hombre y una mujer. La persona que va a postular, el militante que va a postular, debe postular un hombre y una mujer. En todo caso, hasta cuatro propuestas puede tener allí, donde esté la paridad de género y la participación de la juventud. Esos son el marco general donde se ha establecido este reglamento. Lo otro es lo que tú acabas de decir, no hay en ninguna parte, en ninguna letra de reglamento donde impida que una persona, por supuesto, si quiere, por lo menos en el caso que yo estoy proponiéndome para la lista, yo tengo que expresarle a toda la militancia, no voy a tener forma. ¿Lista del Consejo Legislativo? Lista del Consejo Legislativo, soy precandidato como para ese proceso del día 27, y bueno, tengo que utilizar estos medios de comunicación para que la militancia de alguna manera pueda saber mi intención. Pero no es solamente la intención particular de Francisco García. Nosotros tenemos una cantidad importante en el Estado Falcón de personas que se están postulando por la clase obrera, y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle saber al Estado, a todos los militantes del PSUV, de que estos compañeros y compañeras tienen aspiraciones en diferentes cargos de elección popular. ¿En varias instancias con los concejales también? Alcaldes, tenemos compañeros bueno, como el caso de la compañera Ever de Béter allá en el municipio de Monseñor Iturriza. A diputados tenemos varios compañeros que se están proponiendo su nombre, igual que el caso de los concejales, tenemos varios compañeros que se están proponiendo por la clase obrera para todo esto, pero no solamente en Falcón. Disculpa, aquí en Carilubana anteriormente, al principio, cuando empezaron a funcionar como distrito, muchos dirigentes sindicales fueron concejales acá. Así es, como el caso de Regulo Arias, que lo apoyamos con Eduardo Herrera, una lucha dura.
Pero además de eso, te quiero decir que eso es un fenómeno que está ocurriendo a nivel nacional. Tenemos candidatos a gobernadores, como el caso de Lara, el compañero Ciguaraya, a todos los cargos a nivel nacional. Hay un importante movimiento de la clase obrera a tratar de ocupar espacios importantes que nos permitan, como le decía yo a los compañeros, ¿para qué? No es para lo particular, para una cuestión, un provecho personal, sino que la clase obrera necesita. Mira todo lo que hemos hablado, lo que nosotros tenemos que defender, lo que nosotros tenemos que trabajar, atropellos como esa fulana lista de Tascón, métodos de tortura, inclusive que nos han denunciado que estamos en ese proceso. Le estoy diciendo a los trabajadores, voy a guardar el hecho concreto de algunos entes de trabajo importantes que han usado ese método para que los trabajadores renuncien, para que los trabajadores admitan culpa, no, tortura hasta física. Entonces ya nosotros estamos trabajando, Caramba, ¿con empresas del Estado? Con empresas del Estado. Nosotros estamos trabajando, el fiscal general Tarek William Sanz ya tiene el caso concreto y nosotros vamos, así como hicimos con ese aberrante hecho de la lista de Tacón, y eso va a asumir, y el que lo haga y que lo esté haciendo va a asumir las consecuencias que tiene que asumir. Francisco, ¿puedes dar tu número telefónico? Porque de repente hay alguien que no lo conoce y si tiene alguna denuncia que hacer, y yo sé que tú eres defensor de los trabajadores, pues doy fe de eso. 0412-079-3696. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ahí estamos a la orden, 0412-079-3696. Cualquier denuncia en el método de exclusión del derecho al trabajo, todos los días recibimos denuncias de despido, de situaciones, de funcionarios que dentro de su responsabilidad tienen el proteger a los trabajadores, como es el caso del Ministerio de Trabajo. También nosotros enfrentamos todas esas situaciones y por eso es necesario también que quienes estemos en esa situación tengamos algunas protecciones, como es el fuero que te puede dar un cargo legislativo, ¿verdad? Porque no es fácil enfrentar todo esa entrañable maraña de poder, de intereses, de cosas que en definitiva recaen y perjudican a la clase trabajadora. Sí, porque tú defiendes al gobierno, tú siempre has sido chavista, pero sin embargo tú siempre has hecho críticas a lo interno de las cosas que no se manejan. Yo siempre digo que yo apoyo al gobierno, pero no soy del gobierno, porque el único cargo de gobierno que yo he tenido es el cargo de constituyente. Bueno, fue una decisión que tomó la Dirección Nacional del Movimiento Obrero, que dijo que bueno, yo tenía que ser uno de esos hombres, pero de resto, bueno, tú conoces todos los años, nos conocemos hace muchos años, Henry, has visto el transcurrir de todas estas luchas a los que nos hemos enfrentado. Yo le hago un llamado a esos 2.500 trabajadores que logramos ingresar que fueron mal llamados meritocráticos, que bueno, hubo una decisión de una gerencia de PDVSA que después del paro petrolero les evitó, ya haciendo una orden del comandante Chávez, que entrara. Nosotros dimos una gran lucha y se logró. Yo le hago un llamado a esos 8.000 trabajadores que pretendieron votar cuando el gobierno de la compañera Estela Lugo, que después de una larga lucha logramos que esos trabajadores ingresaran a su puesto de trabajo. ¿De qué instancia? No, de la gobernación, cuando aquel famoso proceso de reforma de la gobernación del Estado Falcón, de la compañera Estela Lugo, a los compañeros del Hotel Caribbean, a todos los trabajadores. Bueno, sigamos y en el marco de esa visión de defender los intereses de los trabajadores, apoyemos a los mejores, apoyémoslos a todos, a las mujeres, a los hombres, a la juventud, pero también a los trabajadores. Ok, Francisco García, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, un mensaje de esperanza, de optimismo. Tenemos un gran país, vamos a recuperar las condiciones. Yo creo que están dadas las condiciones, hay buenos indicios de que las cosas van a mejorar y seguir adelante. Ok, bien, gracias a Francisco García, constituyente, presidente de la Central Socialista de Trabajadores Bolivarianos del Estado Falcón, vicepresidente de la clase obrera del PSUV para el Estado Falcón. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.